Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Bueno, me agarraron haciendo la indicación. Es que estaba viendo a don Gustavo Boquín, el presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, justamente cuando mi compañero director de cámaras nos enfocó, pero no importa, no importa. Estamos en vivo, los programas en vivo se pueden cometer errores, yo lo cometí. ¿Cómo está, mi estimado? Bien, bien. Buenos días. ¿Cuál es el déficit? Antes de que se siente. Ok. ¿Cuál es el déficit de vivienda que tenemos aquí en Honduras? 1.6 millones de unidades, de las cuales 960,000 son cuantitativas, o sea que hay que construirla, y el resto es cualitativa, que necesita una reparación mayor. Estoy contrastando lo que me dice usted con la información que yo tengo y en efecto así es. No porque no creen usted, sino porque hay que contrastar todo. Según estadísticas recientes, Honduras se enfrenta a un déficit habitacional que supera los 1.6 millones de viviendas. Correcto. La Cámara de Construcción es la que genera la estadística. Está con el autor. Bueno, pero usted no sabe si tengo otra fuente por aquí. No se preocupen, hoy es el Día de la Virgen. Ya lo conocen, ¿verdad? El expresidente Van Provi. Mucho gusto, Renato. Placer de tenerlo aquí, Bravo. don Edwin Araki. No, sentémonos y después contrastamos esta información. El Instituto Nacional de Estadística, me imagino que tomó esta información desprendida de ustedes. INE reportó que para mediados de 2024 había alrededor de 2.6 millones de viviendas para más de 2.6 millones de hogares, lo que representa un déficit que supera las 1.6 millones de viviendas necesarias para cerrar brechas de acceso y calidad. Eso fue en el 2024. Más o menos el mismo promedio, ¿verdad? Sí. Sí. De ese déficit, cerca de 971,000 viviendas, 971,000 viviendas se necesitan construir desde cero. Así es. Ok. Y alrededor de 645,000 requieren mejoras o ampliaciones, según análisis de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. Ahí estamos de acuerdo. Otras aproximaciones citadas por organizaciones de vivienda y análisis más antiguos ubican la brecha en alrededor de 1.3 millones de unidades cuando se considera también el déficit cualitativo, es decir, viviendas sin servicios básicos o en malas condiciones. Pero las cifras oficiales más recientes apuntan a más de 1.6 millones. No, entonces estamos claros. Y para una población de 10 millones, un déficit de 1.6 millones de viviendas es poco, mediano, demasiado. Para que te des una idea, en promedio viven 4 hondureños en cada vivienda. Entonces, si tienes un déficit de 1.6 millones de viviendas, estás hablando que casi 6 millones de personas no tienen una vivienda propia. O sea, más de la mitad de nuestra población no tiene vivienda. Por eso tenemos el tema de que mucha gente alquila. Y en Tegucigalpa, que son los principales, junto con San Pedro Sula, el Gran San Pedro Sula, tenemos ya hasta situaciones que se han generado de la cultura popular. No sé si has escuchado la expresión muy de Tegucigalpa de
ya construí mi cuarto. Eso es porque en la vivienda familiar del padre o la madre, los hijos empiezan a hacer ampliaciones irregulares, muchas veces sin permiso de construcción, sin supervisión de un ingeniero, etcétera. Construyen una pequeña habitación, por lo general de 3x3, y ahí empiezan a hacer vida familiar, llevan a su pareja, empiezan a tener hijos, y por eso vos ves aquellas densidades monstruosas en lugares como el Hato en Medio, el Manchén, todas estas zonas populosas que no tienen los servicios necesarios, y lo ves reflejado cuando pasas por ahí y empiezas a ver sistemas de aguas negras que rebalsan y corren como ríos sobre la calle. Entonces es un problema estructural debido a que no hemos tenido una política de Estado en materia de vivienda. Yo siempre comparo, para ver cómo estamos en el mundo, Gustavo, a Honduras en cuanto a los niveles de desarrollo con Costa Rica. Yo sé que ustedes son estudiosos en esta materia de la vivienda. Y en relación a Costa Rica, ¿cómo estamos? Ni siquiera te pregunto en relación a otros países en la Europa occidental y en algunas otras regiones más desarrolladas. Bueno, no nos podemos comparar, como diríamos, a rajatabla, porque cada país tiene condiciones muy diferentes. Por ejemplo, Honduras optó por un sistema de subsidio hacia la vivienda social, en el cual se da un subsidio a la tasa. Eso quiere decir que si la tasa interbancaria está en el 11%, 12%, pues el gobierno da un subsidio y la pone al 4%, al 7%. Costa Rica optó por un subsidio directo, pero el subsidio de ellos tienen la capacidad de dar un super subsidio. Ellos te dan $40,000 de subsidio, lo que prácticamente cuesta una casa en Tegucigalpa. Panamá, como tiene esa inyección del Canal de Panamá, se puede dar el lujo de dar una tasa cero. Te prestan el dinero a tasa cero a 30 años. Entonces tu cuota es súper bajita. Y dentro de 25 años es nada por el tema de la devaluación de la moneda. Entonces, cada país tiene sus modelos. Colombia, con el plan Gran Colombia en vivienda, regalaba las viviendas. Entonces, depende del músculo financiero de cada país. Lo que sí te puedo decir es que Honduras es uno de los países más atrasados en materia de vivienda y de saneamiento. Es uno de los más atrasados. Es uno de los más atrasados. ¿Qué prometió Narria Fura? ¿Qué prometió Narria Fura? Vamos, fue un corte de energía eléctrica de la NE, pero ya nosotros tenemos nuestras propias plantas auxiliares. Excelente. Y estamos con ellas, no se preocupen. ¿Qué prometió Narria Fura? Y ya voy con usted, no se preocupe, solo quiero hacer un contexto con los hondureños en este momento. Bueno, en materia de vivienda. Narria Fura, el presidente Narria Fura, por ser un hijo de la industria de la construcción, hemos estado muy de cerca con él y él conoce de fondo, lo ha vivido durante toda su vida, toda la problemática que tiene la industria de la construcción. De entrada, se tuvo comunicación con él y nos informó que él piensa apoyar de manera fuerte y decidida al sector construcción. Y me autorizó a comunicar a toda la industria que va a haber una inyección de al menos 15,000 millones de lempiras anuales a Banprovi, que es el mayor ente financiero de la vivienda social y la vivienda clase media. Cuando Banprovi no tiene dinero, la industria de la construcción sufre porque el 60% de la facturación de la industria de la construcción es vivienda. La mamá de los pollitos en la industria de la construcción es vivienda, no es infraestructura. Entonces, cuando nos hemos quedado sin dinero en Banprovi, la industria se para y estás hablando que más de 180,000 empleos se ponen en riesgo. Estás hablando de 15,000 millones de lempiras anuales. Anuales.
A través de Banprovi. A través de Banprovi. Bueno, estamos hablando entonces de 60.000 millones de lempiras en el cuatrenio. Exactamente. Wow. Mínimo. Mínimo. Sí. ¿Y lo suyo llegó a cuánto? Bueno, en el periodo de gobierno llegamos a 25.000 millones de lempiras. 25.000 millones. Bueno, yo he escuchado a muchos presidentes prometer mucho en materia de vivienda. Y la mayor parte no ha cumplido. No digo que Narri Afura no va a cumplir porque los anteriores no han cumplido. No, el deseo es que cumpla. Solo quiero advertir que muchos nos han prometido. Desde el presidente Reina, ¿tú te acuerdas cuántas viviendas prometió hacer? Y no se hizo ese número. Y antes del presidente Reina hubo otros. No es una cosa fácil, es que hacer viviendas depende de que el país cree las condiciones también para la inversión y generar riqueza. De otra manera, ¿de dónde van a sacar el dinero? Y que la gente tribute y en función de los tributos, pues se va presupuestando cuánto invertir en esta área, cuánto invertir en este rubro. Es así que funciona esto. Solo les quiero resumir este dato que nos ha dicho el presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción. Aquí lo tengo. Afura se comprometió a lanzar un programa de construcción de viviendas nuevas y a mejorar viviendas existentes con metas relacionadas con la demanda habitacional. Por ejemplo, construir 550.000 viviendas nuevas y mejorar otras 750.000 como parte de un enfoque amplio para generar empleo y reducir pobreza. Y ahí me quedo. Y Gustavo Boquín nos dice que el presidente Afura le ha autorizado a decir que va a invertir 15.000 millones de lempiras anuales a través de Banprovi en vivienda. Ya vamos a desarrollar. ¿Y por qué está aquí hoy don Edwin Araque? Bueno, porque lo tuvimos cuando fue presidente de Banprovi y ahora lo tenemos como expresidente de Banprovi para conocer primero lo que hizo, contrastar lo que se anuncia viene. Porque a mí cuando viene Boquín y me dice que Tito Afura le ha autorizado para que diga que va a invertir en vivienda 15.000 millones al año, o sea, 60.000 en los 4 años que él esté, me parece que prácticamente les triplica lo que el gobierno de Castro invirtió. Y aquí no se trata de venir a comparar si Castro hizo esto, si Afura va a hacer esto. Yo mismo aquí, mientras no lo vea, no lo crea. Pero me vuelvo optimista cuando tú lo dices que te lo autorizó el presidente de la República. ¿Se puede realmente invertir con voluntad política 60.000 millones de lempiras a través de Banprovi para construcción de vivienda, don Edwin? Sí es factible hacerlo, porque la política pública en vivienda creo que es una de las mejores políticas de Estado, en el sentido que es un programa integral, generador de empleo masivo y de crecimiento económico. Además que es un programa integral, porque cada vivienda construida genera impuesto vecinal, impuestos de producción, etcétera, etcétera. Pero yo creo que valorar una política pública tiene impacto cuando es valorado por la población. Y es valorado con la población cuando esta persona se ve beneficiada. Y yo estoy convencido que miles de personas que están viendo este programa en este momento han salido beneficiadas de Banprovi, porque hemos construido durante el periodo 18.000 viviendas en promedio y generado pues un promedio de 25.900 millones de lempiras. Es decir, es de la inversión pública más alta en la gestión de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. De mi punto de vista, es la mejor política pública de construcción de vivienda por el impacto que se generó en el empleo y el crecimiento económico. Y de todo eso, ¿cuánto fue vivienda social? Vivienda social tenemos una relación de 48% y 52% vivienda media. 48% vivienda social, 52% vivienda media. Pues bien, miren, hoy vamos a hablar de este tema que es uno de los más importantes en las políticas públicas, la vivienda. Yo siempre comento que un buen psicólogo, voy a mencionar el nombre, Denis Castro, hace años, hace 30 años, él estaba construyendo su vivienda
y coincidimos que yo estaba también construyendo mi vivienda y me dice, mira, no hay mejor sensación cuando un ser humano está construyendo su vivienda. Correcto. Tienes un sentido de seguridad, de protección, como muy pocas veces lo experimenta un ser humano con la adquisición de un televisor, de un carro nuevo. Es que la vivienda es esencial. ¿Compartes? ¿Coincides? Totalmente. Hay estudios de Banco Mundial y de Naciones Unidas que dicen que uno de los principales drivers del ser humano, uno de los principales motivadores del ser humano es su vivienda y su vehículo. Son como las dos cosas que lo hacen trabajar por algo. Y ustedes ven que no solo es la persona, es la familia. Los niños crecen con más seguridad. Hay un tema de arraigo. Una persona que tiene vivienda es más difícil que emigre y busca oportunidades para quedarse en su tierra, para quedarse en su vivienda. Y otra cosa, cuando migra, ¿cuál es el sueño de un hermano migrante hondureño? Hacer su vivienda en Honduras. Claro. Entonces es el primer motivador que tenemos los seres humanos, o por lo menos la hondureñidad. Así que lo importante es tener, repito, políticas de Estado en materia de vivienda. Correcto. Que nos garanticen esto a largo plazo. Entonces, por favor, lucecita. La pregunta. ¿Piensa, cree? ¿Cree usted? Y es bien trillada, no es novedosa la pregunta, no es inédita, es cajonera. Pero tampoco queremos descubrir nada de lo que ya ha sido descubierto. Vamos a irnos por lo sencillo, por la historia del país, sin demeritar las viviendas que en su administración se construyeron con presupuesto público destinado a Banprovi, banco de segundo piso. Pero la historia nos dice que casi todos los gobiernos prometen construir viviendas para todos, ¿no? Casi todos. Claro, se construyeron a medida de las posibilidades del presupuesto que asignaron. Por eso hago esta aclaración. ¿Cree usted que el presidente Asfura cumpla con esa promesa de invertir 15.000 millones de lempiras al año? O sea, también ponga esto, 60.000 millones de lempiras en su periodo gubernamental. Yo escuché a tantos presidentes en el pasado, voy a hacer tantas viviendas. Y no crean condiciones para la inversión y para generar riqueza o distribuir bien ese presupuesto de la República para las prioridades, difícilmente lo logran. Y te lo digo con sinceridad. Y el programa se hace no para meter presión. ¿Quién soy yo para meter presión? Pero sí para concienciar que lo que se promete se cumple. ¿O me miras muy duro? No, lo que pasa, Renato, es que ese número sale de estudios que se han hecho. Es la capacidad instalada que tenemos como industria de la construcción. Y de hecho en el 2023, nunca, en ningún año, en la industria de la construcción ha podido construir más de 30.000 viviendas en un año. Es nuestro récord. Es más, ni siquiera llegamos a las 30.000, fueron 29.000. Solamente el sector privado. Sí, 29.800 algo. Hubo un año, el segundo año del gobierno de la presidenta Castro, a mitad de año logramos acabarnos todo el presupuesto de Banprovi. Fue un éxito. Llegamos a las 29.800 viviendas en 6 meses. ¿Y de cuánto fue el presupuesto para ese año? Si mal no recuerdo, junto con la recuperación que tuvo Banprovi, fue alrededor de 12.000 millones de lempiras. 12.800. 12.800 millones de lempiras. Fue el año de mayor éxito. Ese fue, obviamente fue el año de mayor éxito. Pero parece que todo el gobierno trabajó en contra de la presidenta de la República. Excepto Banprovi. Excepto Banprovi. Porque cuando Banprovi se dio cuenta, junto con la empresa privada, que íbamos trabajando de la mano, que íbamos a consumirnos el presupuesto para mitad de año, se le solicitó a la presidenta enviar un decreto ampliando ese presupuesto, pero en eso el Congreso cayó en aquella parálisis legislativa, ¿te acordás? Que duró más de 6 meses. Sí. Entonces, eso mató
haber podido romper ese récord y haber llegado posiblemente a las 50,000 viviendas. Hubiera sido un super éxito. Y de ahí te puedo platicar a lo largo de este programa un montón de temas que se dieron, que no hubo apoyo de los mandos intermedios del gobierno de la República. Te voy a dar un dato duro. Cuando termina el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, había más de 170 proyectos de vivienda en ejecución en todo el país. Hoy hay menos de 30. ¿Por qué? Porque no se dieron las condiciones para sacar los permisos de construcción. Entonces, eso hace que hoy vos querés sacar un permiso de construcción para una urbanización de más de 500 unidades y te tarda 4 años en salir el permiso. Entonces, la carga financiera de eso hace que el desarrollador dentro de 4 años diga, no voy a hacer vivienda social, mejor la vendo como vivienda clase media o mejor la vendo como vivienda clase alta. Entonces, eso es porque no respetamos la ley de vivienda, que ya está promulgada, ya está publicada, pero no se ha generado su reglamento. Ahí están las reglas del juego claras de cómo llegar a 100,000 viviendas anuales. La ley fue creada para eso, para que la industria tenga las condiciones necesarias para poder producir 3 veces más de lo que hace ahora. Ok, ayer estuve leyendo el informe del 31 de enero que nos deja Edwin Araque. Ayer lo estuve leyendo. El impacto directo en el empleo. Leí que Banprovi ejecutó la mayor expansión de crédito de su historia enfocada en vivienda, producción y empleo, con el objetivo de democratizar el acceso al financiamiento para las familias hondureñas. La mayor expansión de crédito de su historia, Banprovi. Tú que trabajas en esta área, ¿lo certificas? Sí, es cierto. No es que no creo en lo que usted me está diciendo, pero por eso está aquí el presidente Como periodista de la Cámara de la Construcción para que me certifique los datos. Y tengo otro invitado que ya se los voy a presentar, pero habrá tiempo y suficiente tiempo para hacer un buen debate. Les voy a decir el impacto directo en el empleo, en este rubro. Según el informe, se han presentado las cuotas más bajas y más plazo en estos 4 años. ¿Cuánto se invirtió y se construyó en vivienda social, en el apoyo a la producción? Dice el informe que Banprovi muestra indicadores sanos. ¿Qué más encontré? Miren, y encontré algo que me sorprendió. Este informe que preparó don Edwin Araque, que es reciente, horneadito, calientito, al 31 de enero de este año, dice que la ley obliga a Banprovi a transferir utilidades al Banco Central de Honduras, lo que reduce su capacidad futura de prestar más dinero. Y me impactó, me sorprendió. La ley obliga a Banprovi a transferir utilidades al Banco Central de Honduras, lo que reduce su capacidad futura de prestar más dinero. Ya me va a explicar todas estas cosas y con gráficas. Don Marcio Sierra, bienvenido, buenos días. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Buenos días a los invitados, al señor Araque y al señor Boquín. Y a usted, Renato, por darme la oportunidad de estar acompañándoles en lo que es el análisis que están haciendo, pero también yo tengo otra preocupación que posteriormente la vamos a plantear. Y buenos días a toda la ciudadanía que nos está viendo. Lánceme, anticípeme la preocupación que tiene usted en unos 20 segundos y después la desarrollamos. 300,000 familias en pobreza en el área rural que no tienen para vivienda y menos para comer. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a desarrollar la alimentación de toda esta gente? O sea, son problemas que estamos enfrentando en Honduras. Así como don Gustavo está planteando la situación para el caso de la vivienda, yo les estoy planteando la situación de que en el área rural tenemos más de 300,000 familias que representan como el 62%, que no tienen vivienda, que lo que tienen son champas o chocitas,
y no tienen alimento. Entonces, ese es un segmento de la población, es un estrato social que nos tiene muy preocupados y que refleja también el estado de Honduras. Probablemente de ahí está saliendo mucha de la migración que se está yendo para Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya vamos a reflexionar sobre ese tema. Lucecita Madrid me socializa el tema de hoy, ya lo hemos anticipado, y luego de la pausa venimos con esta rendición de cuentas, pero una rendición de cuentas dinámica, de lo que se hizo bien, de lo que no se pudo hacer y cómo puede lograr esta administración de Narria Fura hacer lo que no se logró en su administración. Por ejemplo, yo descubro en ese informe suyo que esas utilidades de Banprovi las pide el Banco Central y no se reinvierten en más viviendas. No sé cuántas necesidades tenga el Estado de Honduras, creo que tiene, pero quitarle dinero a Banprovi para que no reinvierta en más viviendas no me parece justo. Casi lo comparo cuando Hondutel era la mejor empresa estatal, que venían en su tiempo los militares y los civiles a hacerme transferencia a gerente de Hondutel. Y mire cómo se quedó Hondutel, en inacción completamente. Un agregado. La supresión de los fideicomisos, se creó el fondo de inversión y ahí metieron esa decisión, determinación, que me parece irracional e ilógico y lo reclamé oportunamente, porque un banco que genera producción, genera empleo, bienestar, le está quitando su patrimonio, que es el mismo fondo de inversión. Y la pregunta es, ¿para qué quiere el Banco Central estas utilidades que transfiere a Banprovi? La ley del Banco Central establece que el exceso de utilidades que tenga el Banco Central se lo pasa al gobierno. ¿Cuál es la finalidad? Gasto corriente. Entonces dejamos de producir, generar impacto en el crecimiento económico y el empleo para generar gasto corriente. Esta es una irracionalidad que se dio y no lograron. Hice todos los esfuerzos para concientizar a los funcionarios y no accedieron a esta petición, porque año con año el fondo de inversión, que es el fideicomiso que era antes, se incrementaba su patrimonio en base a las recuperaciones de capital y la recuperación de intereses. De tal manera que el fondo de inversión, que se creó en el año 2008, que fue mi administración como presidente del Banco Central, de 10.000 millones llegó a 18.000 millones. Es decir, todas las recuperaciones de interés y rendimiento que tuvo la cartera. Pero cercenar estos recursos a Banprovi, más bien ese patrimonio se va a ir diluyendo a través del tiempo. Claro, claro. Entonces espero que la nueva administración más bien revierta porque es una disposición presupuestaria. Así como se hace, así se puede deshacer, para que le quede estos recursos a Banprovi y que genere el patrimonio para seguir generando crecimiento y empleo. Ahora, si me permites traducir lo que dijo el ingeniero, el licenciado Araque, a idioma catracho. La huaca que teníamos de dinero para construir nuestras casas, el gobierno anterior nos la quitó. Así de sencillo. La huaca que teníamos todos los hondureños para que de ahí, en forma conjunta, todos hiciéramos nuestra vivienda, nos la quitaron. Nos cercenaron un pedazo de esa huaca. ¿De cuánto era esa huaca, doctor? Bueno, en promedio estamos generando utilidades del patrimonio, solamente intereses, alrededor de los 900 millones de lempiras anuales. Estamos hablando de Estamos perdiendo 900 casas de interés social al promedio. Exactamente. Son 900 familias hondureñas que se quedan sin vivienda, sin oportunidad de adquirir su vivienda cada año. O sea, estamos dejando fuera de techo propio más de 5.000 personas al año. Solo por pasar ese dinero de una fuente que produce empleos, valga la redundancia, productivos, a empleos estatales que no tienen el mismo nivel de producción y que son costo directo. Sí, para gasto corriente o para gasto corriente. Bueno, qué bien que hemos comenzado así, descubriendo cosas que no son correctas, ponderando las buenas, para que el actual gobierno, la actual administración, rectifique. Si van a continuar sacando la huaca de Banprovi
para gastarla en cosas corrientes, sacrificando vivienda social o vivienda de clase media, no tiene sentido. Son políticas incoherentes. La pregunta, Lucecita, y luego iríamos a la pausa para profundizar sobre esta temática y debatir sobre lo que planteaba también Marcio Sierra. ¿Qué hacer con 300.000 hondureños que no tienen vivienda ni alimentos en el interior del país? Adelante, Luz. Muy buenos días. En pantalla, la pregunta de hoy. Recuerde enviar su opinión al número de WhatsApp 9773-6065 y también a través de X Frente a Frente HN. ¿Cree usted que el presidente Asfura cumpla con esa promesa de invertir 15.000 millones de lempiras al año, 60.000 millones en su periodo gubernamental para producción y vivienda? Esta es la pregunta de hoy. Envíe sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. El tráfico es presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Buenos días, muy buenos días. El tráfico vehicular cuando son las 7:32 a la altura de la Quinta y la Sexta Avenida en 10 Calle en Comayagüela. Vea usted, así se encuentra el tráfico vehicular. Si usted viene del sector del Zonal Belén, por ejemplo, y se dirige hacia el Estadio Nacional de Tegucigalpa, este es el tráfico que usted se va a encontrar en estos famosos semáforos que se ubican en las 10 calles en Comayagüela. Un tráfico bastante saturado de vehículos. Téngalo presente, amigos televidentes. Busque alternativas a esta hora del día cuando son las 7:32, porque el tráfico vehicular a esta hora hay bastante saturación de vehículos. A esta hora del día el tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendillantas. Arranca el año ahorrando. Ven a Centro Automotriz Rendillantas y aprovecha 60% de descuento en la segunda llanta. Sí, 60% menos. Redes sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Gracias por opinar a través de nuestro número de WhatsApp. Buen día. Para completar el desarrollo e inversión en vivienda, es necesario crear las condiciones y facilidades de suministro de energía, agilidad en licencias ambientales, permisos de construcción, otros que atrasan a los desarrolladores. Escribe este televidente. Vamos a ver más mensajes. No, dice este televidente. Otra opinión. Lo que yo he visto es que esos programas se enfocan en construir viviendas favoreciendo a los desarrolladores que terminan vendiendo las unidades habitacionales a precios inaccesibles para los interesados. Necesitamos un nuevo sistema arquitectónico urbano donde las alcaldías se involucren en esos diseños. Bueno, el problema es que estos políticos son muy simplistas en sus funciones. Banprovi necesita personas con más inteligencia. Atentamente, Manuel Garay Escoto nos escribe este mensaje. Hay que hacer lo que Trump está haciendo, que los particulares puedan utilizar depreciación de vivienda para rebajar impuestos. Dice el televidente, ¿a qué se refiere cuando habla de vivienda? ¿No es menos costoso si construyen edificios de 5 o más pisos para familias de bajos y medianos ingresos? Es muy importante que las autoridades viajen a otros países, especialmente Europa, donde construyeron edificios con apartamentos eficientes, con todo para vivir con dignidad.
Otro mensaje, Renato y panelistas, buenos días. Mencionar que es importante motivar al presidente Asfura para que permita capitalizar Banprovi sin interrupciones durante su gobierno. Eso generaría mucho empleo, vivienda, capitalización de la economía, así también el crecimiento de la industria de la construcción y mayor crecimiento económico. Motivemos a nuestros políticos y a los empresarios de la construcción para que hagan historia por el bien de la gente. ¿Qué requisitos se ocupan para acceder a un préstamo con fondos Banprovi? Eso no es nada. En Colina Santa Bárbara, solo Amable de Jesús Hernández construyó 1.800 viviendas modulares en su periodo. Buenos días, no deben caer en el error de todos los gobiernos de estar prometiendo y al final son promesas incumplidas, aún más sabiendo lo quebrantada que dejó las finanzas el gobierno anterior. Los empleados por hora podrán optar a una vivienda de estas que dizque van a construir. Vamos a ver otro mensaje. Buen programa, bendiciones. Aquí en la comunidad de Locotillo tenemos mucha necesidad de vivienda digna. Acá se visita los basurales para un pequeño sustento. Lo que dice don Sierra es cierto, es lastimoso no tener una vivienda. Vamos a ver ese mensaje. Buenos días. ¿Quién regula el valor de las viviendas? Una cosa es vivienda social y otra vivienda digna. Es increíble, por lo menos en San Pedro Sula, casas de millones con cuotas de 30, 35 mil mensuales a 20 años. ¿Y por qué esas cuotas en dólares? Imposible para un asalariado tener vivienda digna. Son algunos de los mensajes a través de WhatsApp. Recuerda que también está nuestra pregunta de hoy posteada en nuestra cuenta de X, Frente a Frente HN, donde también puede opinar. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Hoy en Tu Notpras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. El periódico digital tunota.com destaca lo siguiente: poder, dinero y silencio, la trama detrás del fraude en Cedesol. Roberto Lagos afirma Honduras liderará la relación de Centroamérica con Estados Unidos. Y parte del foro del día de ayer en Frente a Frente, aranceles, inversión y migración, claves de reunión Trump-Asfura en Mar-a-Lago. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. El Back to School de Farmafácil ya llegó. Prepárate para el regreso a clases cuidando tu bienestar. Haz tus compras en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Lo voy a sacrificar 2 minutos. Si no es sacrificio, si es que esto es para generar conciencia. Gustavo Boquín me está recordando en este momento una orden que dio la presidenta Castro a todo su equipo de gobierno en materia de vivienda. Así, brevemente, Gustavo, ¿qué les dijo? ¿Hace cuánto? ¿3 años? Hace 2 años y medio. Okay. Nos quejamos tanto en la industria de la construcción de lo que tardan los permisos de construcción, que tardaban hasta 4 años, y la presidenta nos escuchó y dio una orden e indicó crear un equipo multidisciplinario, un comité de facilitación de trámites administrativos para los permisos de construcción. Los lideraba en aquel momento don Marcio Sierra, de la CNBS, sí, junto con el licenciado Araque. Ahí llegaban los ministros en persona para buscar cómo simplificar ese proceso. Una de las claves, una de las llaves que más atora el proceso de los permisos de construcción es medio ambiente, la famosa licencia ambiental. El ministro de Medio Ambiente, Luqui Medina, jamás llegó a la reunión. No llegó a una sola reunión. Ahí llegamos a tener, hubo un momento en que llegamos a tener 5 ministros y N cantidad de directores, tanto de ENE, como de bomberos, como de la policía, etcétera. Era una comisión de muy alto nivel y él jamás llegó. El resultado hoy es que no tenemos proyectos de vivienda social y muy pocos de clase media. Entonces, si el presidente Asfura mete esos 15.000 millones de lempiras a Banprovi, más la recuperación anual de las cuentas de Banprovi, que andan alrededor de 8.000 millones de lempiras,
vos tenés 23.000 millones de lempiras listos para invertir en vivienda. Puedes financiar en teoría 23.000 viviendas con eso. Y si no metes la rentabilidad de Banprovi, podrías llegar tal vez a los 25, pero aquí el tema es, no tenés nada que vender, porque hoy el inventario nacional de proyectos habitacionales, ni siquiera casas construidas, sino que los espacios donde podés construir las viviendas no superan los 25.000. Entonces te acabarías el inventario en un año y te tardás 4 años en tener un permiso de construcción, solo vas a hacer 25.000 casas en 4 años. Ya me dijiste que la empresa privada está lista y con capacidad, con maquinaria suficiente. Pero no tenemos permisos. Necesitamos eso. Necesitamos que nos destraben ese yugo histórico que son los permisos de construcción. Y quiero redondear con una de las preguntas que se vio aquí sobre los edificios. Las ciudades modernas tienen que ser altas, densas y céntricas. Quiere decir que en un espacio pequeño tener una densidad muy alta de gente y esa forma es haciéndolas torres, haciéndolas crecer. Si nosotros no viabilizamos en las ciudades como ser Tegucigalpa y el Gran San Pedro Sula, crear torres con las condiciones exactas, como el televidente dijo, como en Europa, eso nos va a traer que vas a tener menos vivienda y más déficit habitacional. Y hablando de Europa, sabes que ahí es uno de los temas permanentes de discusión, cómo facilitar viviendas para los jóvenes. En Alemania han caído gobiernos por el tema de vivienda. En España es un debate enorme entre populares, entre Vox, entre socialistas. ¿Cómo satisfacer la vivienda para los jóvenes que están demandando en este momento? Y hay que romper paradigmas, porque si nosotros queremos seguir construyendo torres de apartamentos con 2 estacionamientos, va a ser imposible dar un mejor precio, porque esos 2 estacionamientos, esos 2 cubos para parquear carros, que mucha gente ni siquiera tiene vehículo, cuestan más que el departamento, cuestan más que la unidad habitacional. Hay que romper paradigmas. Y aquí se van a enojar muchos, pero hay que aprender a hacer edificios sin apartamentos para la gente que no tiene vehículo, pero hay que dar a las ciudades movilidad urbana con transporte masivo. Todo esto es un ecosistema. Mira, eso es otro desafío, es otro, no idealismo, son cosas prácticas, pero es otro de los problemas. Tenemos que mejorar la infraestructura del servicio de transporte público. Correcto. Todo va acompañado. Así es. Todo va acompañado. Ahora sí vamos con don Edwin Araque. Y Marcio, no te preocupes, ya vamos a entrar contigo porque lo hemos levantado muy temprano. Está en Wisconsin, Estados Unidos, Marcio Sierra. Ya vamos a ir porque un televidente preguntó ahí, ¿qué pasa con las viviendas en nuestros pueblos? Y tú dices que hay 300.000 familias, no sé, hondureños que no tienen vivienda ya. Y solo quiero decir algo, esta pregunta que hoy plantea frente a frente no es para dudar que lo puede hacer Narria Fura y su gobierno. No, no. Ni es para presionarlo. Es para decirle que su promesa nos esperanza a los hondureños que se pueden invertir 15.000 millones de lempiras y más todavía con lo que decía Boquín en materia de vivienda. Ahora vamos con usted, doctor. Vamos con usted ahora. Muchas gracias. Efectivamente, estas son las tasas de interés que estableció Banprovi desde el año 2022. Para llegar a esta conclusión, se hicieron un sondeo de mercado en base a grupos focales, nivel de ingreso, nivel de género, edades y localización geográfica. El común denominador era que no había capacidad de pago. Entonces empezamos a modelar con una tasa de interés del 6, del 5 y no daba la capacidad de pago. Hasta que llegamos al 4% en vivienda social. Y ampliamos el plazo de 20 a 30 años. Pero aún así, la gente no tenía para la prima. Se puso 0 prima también. Estos son de los principales impactos que se tienen y porque lo ha valorado la población. Bien, entonces, en vivienda media pasó de 12 a 7%, vivienda social de 9.7 a 4. La tasa de interés. La tasa de interés anual. Y en producción, esto lo relaciono con lo que dice el sociólogo Sierra, la seguridad alimentaria del país. Por lo tanto, se puso a 4% toda la producción de granos básicos, lechería, carnes, porcina, de red y de todo lo que es alimentación, pollo. Asimismo, aquí tenemos los resultados, ¿ya? El impacto en los periodos de gobierno. Estamos hablando del año 2010,
2013, 2014, 2017 y la gestión del 2018 al 2021 y la última. Como podemos observar, en promedio se ha venido desembolsando anualmente 12.000 millones, excepto en el periodo de pandemia que también se dio una reducción. Este es el impacto que tuvo Banprovi en la gestión de gobierno. Duplicó 104%, de 12.200 a 24.488 millones, de los cuales el 52% de vivienda media y el 48% de vivienda social. También, cuando valoramos lo que es la producción, sumamos los 24.400 más 11.400 nos da 25.900 millones. Es lo que Banprovi, ya al final son 36.000 millones lo que desembolsó en el periodo de gobierno. Así es que esto es un hallazgo importantísimo. Mira la vara, pues es bien pronunciado y eso fue porque se crearon las condiciones, como dice el ingeniero Boquín, casa construida, casa vendida. ¿Por qué? Ese 1.600.000 de déficit, de los cuales 960.000 son unidades, toda casa que se construye se vende. O sea que la inversión en vivienda en Honduras es rentable de todo tipo. Y 100% segura. No solo se ayuda con las necesidades de la gente, con la demanda de la gente, sino que al que invierte en vivienda, ya sea el sector público o privado, no le va mal por la gran demanda que hay de viviendas. Exacto. Así lo entiendo. Así es. Además, el impacto en el empleo, usted lo acaba de 232.011 empleos directos, se generaron 928.000 empleos indirectos. Y aquí tenemos ya el producto tal como está actualmente vigente. Para vivienda social, el techo de financiamiento es 1.3 millones, 1.300.000 al 4% y a 30 años plazo. Para vivienda media, 4 millones, 7% a 30 años plazo. Aquí lo que quiero rescatar es el modelo que implementó Banprovi. Es un modelo progresivo, basado en lo que es la doctrina social de la Iglesia, la economía social de mercado. En el sentido que la vivienda media, quien tiene el 7%, subvenciona a la vivienda social. O sea, es la misma población, la que tiene mayor ingreso, subvenciona a la vivienda social. Y el Estado, como Banprovi, pone a disposición estos recursos y lo que cobra Banprovi por toda la gestión es 1%. Para dar un ejemplo del impacto que tenemos, Renato, en vivienda social, 4% a 30 años plazo, la cuota son 4.296 lempiras. Si le ponemos la tasa de interés actual de los bancos, esta está en promedio al 17%. Esta cuota pasa de 4.296 a 12.800, más de 9.000 lempiras de incremento. Eso es lo que hace prohibitivo, porque no hay capacidad de pago. Este programa ya es viable por el plazo que se dio. Y en vivienda media, tengo acá 13.806 al 7%. Si ponemos el 17%, que es la tasa de los bancos, llegaría a 42.800, más de 29.000 lempiras de incremento. Eso es lo que hace prohibitivo. Entonces, este programa es tan noble porque es progresivo. El que tiene mayor ingreso subvenciona al que tiene más bajo ingreso. Y eso es el éxito de Banprovi. También ya a nivel de los sistemas agroalimentarios. ¿Qué tal si dejamos eso para dentro de un ratito? Porque mire, bueno, estoy entendiendo que usted me dice que fue la mayor expansión crediticia en la historia del banco. Exactamente. Y bueno, la historia contemporánea nuestra, Renato, este es el mayor impacto histórico en cuanto a impacto en la economía, en el crecimiento económico y en la generación de empleo. Entendí que me dijo, y yo lo leí en el informe que usted me envió hace 2 días, que más de 1 millón de empleos directos e indirectos se produjeron. Así es. Banprovi puede demostrar cuántos de esos empleos siguen activos hoy. Que por ahí viene el desafío. Queremos que en este gobierno mejoren, dupliquen, tripliquen la eficiencia de su administración en Banprovi. Porque estoy seguro que su respuesta en este momento va a ser no. Porque me dijeron, hace 2 años fue el éxito de Banprovi. Pero estoy seguro que esos empleos no se han sostenido porque, bueno,
No contó con los recursos suficientes Banprovi. Muchos, ahí está el ingeniero Boqui, emigraron. Los albañiles, los trabajadores. ¿Por qué? Pararon las máquinas. Entonces es una cuestión bien compleja que un constructor paralice sus máquinas. Aceitarlas de nuevo pasa un periodo de ¿cuánto, Boqui? Por lo menos 6 meses. 6 meses. Entonces, ese impacto se produjo, pero se limpió el mercado. Ya proyectos nuevos de vivienda social, vivienda media, son escasos. Apenas 30 proyectos que va a generar más o menos unos 25.000 viviendas, ¿verdad?, en el año. Correcto. Sí. Pero la meta que tiene el presidente Asfura son 15.000 millones anuales. Anuales. Más 8.000 de las recogidas de Banprovi, son 23.000 millones. Perfectamente se puede, en promedio, construir 20.000 viviendas anuales. Llegaríamos a 80.000. O sea que el éxito de ese año no pudo ser sostenido. Y entre otros factores, por lo que ya decía el doctor Araque, toda la guaca que generaba Banprovi, se la pedía el Banco Central, luego se la pasaba al gobierno para ir a gasto, que no era justamente para impulsar la vivienda. Y ya lo decías tú también, la respuesta me imagino que ya la tienes, ya la anticipo, que me vas a decir que no se pudieron sostener los empleos en la construcción de vivienda en ese año exitoso que tuvieron con Banprovi. Fíjate que dijiste hace poco algo bien interesante. A los desarrolladores les va bien haciendo vivienda y la respuesta es compleja. Es como dice un expresidente del COEP, amigo tuyo, que dice que hacer negocios en Honduras es como hacer deporte extremo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos 24 meses con una muy pequeña facturación de vivienda, porque estamos utilizando solo las colas de los saldos que han quedado en Banprovi, de esa huaca capada, de esa no transferencia y asignación de recursos. Entonces, si vos ves, esos 24.000 millones se colocaron más o menos el 70% en los 2 primeros años. Los siguientes 24 meses, los últimos 24 meses han sido nefastos para la industria. Hemos estado prácticamente paralizados. Y como bien dice el licenciado Araque, nuestra gente ha migrado y ya no migran a Estados Unidos. Yo ahí estaba viendo comentarios que la gente se va a Estados Unidos y por lo menos en la industria de la construcción, la persona que está capacitada en la industria de la construcción no migra a Estados Unidos en este momento, migra a El Salvador y migra al sur de México, que están haciendo grandes obras, están haciendo las cosas mejor que nosotros y están generando empleo y ahí no son perseguidos. Entonces nuestra gente se va para allá. La respuesta es no hemos logrado sostener esos empleos y la Cámara estima que en los últimos 8 meses se han perdido más de 65.000 empleos en el subsector vivienda, específicamente en vivienda. Entonces, si es un problema grave, cualquiera de ustedes, cualquier televidente, trate ahorita de buscar un albañil que le haga una pequeña reparación en su casa. No lo encuentras. Está en El Salvador, búsquenlo en San Salvador, ahí lo van a encontrar. Sí. Entonces, 1.000 empiras diarios. En general, Renato, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo solucionar este problema? Con el respeto irrestricto a la ley. La ley de vivienda está diseñada para que todos estos modelos que presenta Banprovi den certeza al mercado y podamos construir vivienda. Y lo más irónico, no es un tema de dinero. Dinero podemos conseguir. Hay una figura que se llama securitizar las hipotecas. Quiere decir que las hipotecas que ya tiene Banprovi se las vende a la Bolsa de Valores de Nueva York y ese dinero entra al país. Ya sé para dónde vas. Que el problema no es el dinero, son las trabas. Son las trabas y la inseguridad jurídica que tenemos en este momento en el país. De lo que siempre hablamos. Todos los días hablamos de eso, de la inseguridad jurídica. Se amplió el plazo a 30 años y se eliminó la prima inicial, ¿no? Ustedes lo hicieron. ¿Cuántas familias pobres quedaron fuera por no cumplir requisitos bancarios? Ese es el otro punto. Y ahí estoy en la línea de pensamiento de Marcio Sierra. La respuesta es obvia, es clara, un montón de familias. Pero ya con 15.000 millones anuales la cosa puede mejorar y llenar ese vacío. Más 8.000, serían 23.000 millones. Aquí el desafío es la capacidad de absorción de la economía y que los agentes constructores sean proactivos. Pero también está el gran desafío que establece el ingeniero Boqui, los permisos de construcción municipales y los permisos ambientales. Ese es como el talón de Aquiles. Destrabando estos dos trámites que son los más engorrosos,
yo creo que va a fluir la liquidez y todo el circulante de la economía para generar este impacto en el empleo y el crecimiento económico. Bueno, doctor, estamos esperando que todo esto que nos ha prometido el presidente Afura, de que va a mejorar, dinamizarse la economía, consecuentemente se generarán más tributos, pero esto no es de la noche a la mañana. Pero ¿cree usted que aún antes de que lo logre, y ojalá que lo logre el gobierno de Narri Afura, si racionalizamos bien el presupuesto, con el presupuesto que se aprobará, podemos obtener estos 15.000 millones de lempiras para invertirlos en vivienda a partir de ahora? Perfectamente. Yo tengo 3 opciones que podía recomendarle aquí al ingeniero Boquín. Número 1, lo que él ya mencionó, titularizar la cartera de Banprovi. Banprovi tiene una cartera sana, 0 mora. No entendí qué es titularizar la cartera de Banprovi. Titularizar la cartera es vender la cartera a un fondo de inversión que tenga disponibilidades. En este caso puede ser los fondos de pensiones, que tienen fondos a largo plazo y lo tienen depositados en los bancos a plazo fijo o en bonos del Estado. Y más bien esto contribuye mucho a la especulación. Banprovi tiene una cartera sana y tasas de interés que oscilan entre el 9, 10, 11 hasta el 12%. Ya se dieron aproximaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica desde el año 2024 para hacer este ejercicio, porque ya lo hizo Costa Rica en su momento. Otra opción que se tiene de fuente de financiamiento es lo que se ha hecho tradicionalmente. Banprovi es robusto, es fuerte, tiene músculo financiero desde que se crearon los fideicomisos que le pasó el Banco Central a Banprovi. Estamos hablando que en este pregobierno se amplió ese fondo de inversión, que antes era fideicomiso, en 12.000 millones de lempiras. Por eso llegó a 33.000 millones del fondo de inversión. ¿Cuál es la fuente, Renato? La fuente son los activos del Banco Central. Tiene 10.665 millones de dólares. ¿Cuánto representan 15.000 millones de lempiras? Apenas 566 millones de dólares. Es el 5% del total de las reservas. Que eso es lo más práctico para apalancar directamente a Banprovi, porque los préstamos con los organismos financieros internacionales que se van a aprobar en el Congreso, que están ya en agenda, para formalizar esos créditos promedio 6 meses a 1 año. Pero necesitamos los recursos propios, porque ya lo planteó en su discurso inicial, que necesita generar empleo. Para generar el empleo se requiere inversión. Y para generar la inversión se ocupa tener una tasa de interés competitiva. Y para bajar la tasa de interés hay que manipular la política monetaria, la cambiaria y la crediticia. ¿La monetaria cómo? Simplemente dándole la liquidez al sistema y también bajando la tasa de política monetaria, que está en 5,75. Entonces, bajar 1 o 2 puntos gradualmente, pero al mismo tiempo que las operaciones de absorción monetaria que establece el Banco Central para absorber la liquidez, lo deje en el mercado. Sí, hemos entrado ya a un lenguaje técnico que no todo el mundo lo comprende, pero creo haberlo comprendido. No estamos frente a una política social diseñada con lógica bancaria tradicional en este rubro. No es ortodoxa, es nueva, porque siempre hay un temor de usar los activos del Banco Central. Los activos del Banco Central, lo que es la emisión monetaria, apenas llega a 82.000 millones de lempiras. Esa es la obligación que tiene el Banco Central de la emisión monetaria. Representa como 3.100 millones de dólares. Quedan 7.500 millones disponibles. Renato, si no se usan las reservas, cuando se quiere impulsar el crecimiento y el empleo, si no se usan ahora, ¿cuándo se van a usar? Yo, desde que lo conozco al doctor Araque, es mi tema. Desde que lo conozco al doctor Araque, tiene esa convicción de que las reservas deben utilizarse en rubros como este. De producción, generación de empleo, crecimiento, estabilidad. Estamos salvados con 3.5 meses de importación con las reservas. ¿Sabe cuánto es ahorita el nivel de meses? 6.3 y en ascenso. Ya tenemos 10.665 millones al 30 de enero. Subsistimos con dignidad si la reducimos a 3.5 meses de importación las reservas. Le doy mi ejemplo práctico. Cuando yo fui presidente del Banco Central, el nivel de reserva eran 2.400. Hoy tenemos 10.600. Aún así, mantuve la estabilidad del tipo de cambio, no se devaluó. Se hicieron esa combinación de encajes
a la producción, 0 encaje a la producción y encaje a lo que es el consumo y comercio. Con eso sostuvimos el nivel de reservas monetarias. Ahora tenemos 5 veces más el nivel de reservas que teníamos en el 2008. Bueno, pues ahí tenemos otra huaca. Ahí tenemos otra huaca viendo que es un problema estructural de Honduras la vivienda. ¿Es rentable tú como empresario hoy construir vivienda social o el sistema empuja hacia el sector de vivienda media y alta? Totalmente. Siempre me has hablado con sinceridad. Totalmente. En este momento, todos los constructores estamos apostando a clase media y clase alta. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Tratemos de buscar ahorita un proyecto habitacional de interés social en Tegucigalpa. ¿Qué quiere decir interés social? Que la casa tiene que valer menos de 1.340.000 lempiras. ¿Y qué construye con una vivienda de ese monto? En Tegucigalpa nada. Te voy a explicar por qué. Porque sí, por nuestra topografía, nosotros tenemos que mecanizar los suelos. Eso te pega más o menos en el 20% del costo de la obra. Ajá, estás hablando de mecanizar y muros, 200.000 lempiras para un pequeño terreno de 150 varas. Solo ahí ya se te fue el 20% del presupuesto. Es distinto en, por ejemplo, Villanueva, que la tierra es más o menos plana, hay que estabilizarla nada más y es más barato. Entonces, hoy tú te vas a Villanueva y encuentras vivienda social. Hoy vos tratás de buscar vivienda en Tegucigalpa, vivienda social, y no la vas a encontrar. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, en este momento, los desarrolladores inmobiliarios de Tegucigalpa están apostando por las viviendas clase media y por las torres, y en el Gran San Pedro Sula están apostando un poquito más por viviendas sociales. ¿Qué hacemos en Tegucigalpa, donde hay un montón de gente que no tiene la capacidad para pagar vivienda de clase media o alta? Aprender de nuestros errores. El primero es tener una política de permisos de construcción y de normas municipales más expedita y más adecuada a nosotros. Y aquí quiero hacer un agradecimiento público al nuevo alcalde de la ciudad, Juan Diego Zelaya, porque la municipalidad anterior, del señor Aldana, publicó a matacaballo y a última hora un plan de ordenamiento territorial nefasto para la ciudad. Eso iba a ser el último clavo en el ataúd de la industria de la construcción en Tegucigalpa. Y se logró hablar con el nuevo alcalde y ya la corporación municipal en su primer acto de gobierno lo pusieron en suspensión para poder crear los equipos de trabajo y hacer un plan de ordenamiento territorial que sea acorde a nuestro país. Muchas personas ahorita, yo les llamo los guerreros del Facebook, van a empezar a criticar que se necesita y todo. Sí se necesita, pero se necesita un plan de ordenamiento que responda a lo que podemos pagar en la ciudad, porque si no vamos a seguir siendo una ciudad excluyente que a la vivienda social la estamos mandando a 30 kilómetros. Ahorita la vivienda social más cercana que puedes encontrar no está en Tegucigalpa, está en Amarateca, está en Río Hondo. Entonces, el costo operativo de la familia de transportarse diariamente muchas veces es más alto que la cuota de la casa. ¿Y tenés espacio territorial para construir vivienda social si dejamos a un lado todos esos obstáculos? El cielo es el límite. El cielo es el límite, porque nos podemos ir para arriba. Construcción vertical. Nos vamos en construcción vertical y podemos hacerlo, pero ahí también hay que romper paradigmas, como te dije. Mira, Barranquilla, Colombia, yo te puedo llevar a ver torres que no tienen estacionamiento. ¿Cuándo me llevas? Cuando querrás. Bueno, solo pon la fecha y vamos a verlo. Y hacemos una filmación para que todo el mundo se dé cuenta de que se pueden hacer este tipo de torres, que en vez de darle 2 cajones de estacionamiento que a una familia que ni siquiera tiene carro, ese lugar que es de vivienda social tiene piscina. O sea que podemos tener vivienda social vertical en la ciudad. Digna. Y cerca aquí, y cerca, no allá por Támara. Que la gente pueda subirse en un microbús y estar en 20 minutos en su trabajo, que puede ir caminando al supermercado, que puede ir a dejar a los hijos a distancia de pie. Tenemos zonas que podemos implementar eso. Toda la parte de abajo de Comayagüela la podemos remozar y hacerla vertical totalmente. Pero para eso necesitamos incentivar la inversión a los inversionistas. Pero si yo voy a venir ahorita y me tardo 4 años en sacar un permiso de una torre de interés social, mejor construyo una torre en un lugar caro que me va a dar un mayor rendimiento. Esto es un negocio al final.
Entonces, el Estado, la función del Estado es generar las condiciones para que yo invierta, pero también generar condiciones especiales para que yo invierta en vivienda social. O sea que con torres verticales para vivienda social, ¿podríamos tener viviendas sociales siempre en este promedio que las hemos tenido, 1.2 millones? Correcto. Wow. Hay otro elemento importante, Renato. En mi gestión negociamos con la IVA, la Asociación de Instituciones Bancarias, un porcentaje de intermediación histórico también, 3%. 3%. Casi se asemeja al costo operativo, que en esa época, en febrero del 2022, estaba en 2.6. Entonces, hubo banqueros que en efecto acompañaron el proyecto y al final pues fue un éxito porque todos los recursos de Banprovi los absorbió el sistema bancario y el sistema también cooperativista y algunas financieras. Así es que es de aprovechar la coyuntura que los bancos han mantenido esa tasa de intermediación del 3%, independientemente con la subida que se dio en la tasa de interés, se mantuvo. Claro, hubo peticiones de algunos de mejorar la tasa, le dije, no, esto es un proyecto de utilidad pública, por lo tanto se va a mantener la tasa de interés y en efecto ellos entendieron. Así es que tanto el sistema bancario, cooperativa, como la Cámara son aliados estratégicos de Banprovi, porque ellos son los que absorben el 94% de los fondos de Banprovi, el 94%. Banprovi solo tiene capacidad de 6% para su banca de primer piso. Hubo una pregunta ahí de un televidente que decía, ¿y los que vamos a trabajar en el empleo parcial pudiésemos tener opción a una vivienda social al menos? Claro que sí. Aquí el tema, Renato, es, se ha colocado vivienda social con fondos Banprovi a personas que no tienen ni siquiera un empleo formal bajo una planilla, que son autoempleados o que son personas pequeños emprendedores. Yo tengo el caso en mi empresa que se dio un crédito hace muchos años, Banprovi lo dio a una persona que vende tortillas en el mercado. Entonces a eso se puede llegar, pero la persona tiene que aprender a ser ordenada en sus finanzas. Entonces, ¿qué quieres saber el banco cuando que pedís un crédito? Si lo puedes pagar. Entonces, si vos agarras todos tus ingresos, los depositas en una cuenta de banco mensualmente y a partir de ahí gastás, vos podés llegar con un año de historial al banco y decirle, mire señor, yo gané tanto en esto, yo pago tanto de alquiler, puedo pagar ese crédito. Y ahí le da certeza al banco. Entonces la idea que nos tenemos que quitar es que los productos y programas se tienen que diseñar para que yo pueda acceder como ciudadano al programa. En parte es cierto, pero aquí lo más importante es que yo como ciudadano tengo que hacer mi tarea, mi responsabilidad de convertirme en un sujeto bancable. Entonces la persona que se dedica a la venta de tortillas no ha podido pagar ya terminó de pagar su vivienda. Lo que le dice que a pesar que es un negocio formal, le dieron. Tú pones a esta persona como ejemplo de orden financiero, manejar bien su dinero. Así es. Y ya terminó de pagar su vivienda. No sé por qué lo interpreté a la inversa, pero bien. Quiero aclarar, esta persona hizo su tarea, compró su vivienda y ya la terminó de pagar y fue un caso de éxito. Como eso, muchos en el país. Y si una persona que vende tortillas, ¿de cuánto era la vivienda? 1.2 millones. No, esto estoy hablando de hace muchos años. La vivienda creo que costaba 600,000. Bueno, pero aún así, para una persona que vende tortillas. Que en aquel tiempo era el equivalente a eso. Correcto. Sí, efectivamente, el techo máximo, que hay una normativa que hay que cumplir para vivienda social, es hasta 2 salarios mínimos. Y se toma de referencia el salario mínimo del sistema bancario, que anda en promedio como en 17,000 empiras, por 2 son 34 el techo. Si hay personas que tienen un salario mayor a 34,000, pasa de vivienda media al 7%, independientemente de que el monto sea menor de 1.2 o 3 millones. Aquí hubo una pregunta de un televidente que dijo, ¿quién fija el precio de una vivienda social? Eso está consignado en la ley y es 64.5 veces un salario mínimo máximo. Quiere decir que el salario mínimo máximo en la tabla de salario mínimo, que es el del sistema financiero, eso se multiplica por 64.5 veces y ese es el valor que tiene que tener una vivienda social en todo el territorio nacional. Ok, el economista Marcio Sierra ha planteado, sálganse de lo urbano, métanse a lo rural, dice. Hay 300,000 familias o personas. ¿Qué fue lo que me dijiste, Marcio? 300,000 familias. 300,000 familias sin opción a vivienda. Ok, hablemos de eso. Bueno. ¿O ustedes solo se van a lo
a lo más seguro y rentable, el Valle del Sula, el Distrito Central. No, nosotros como industria de la construcción tenemos operación a nivel nacional, desde Islas de la Bahía hasta todo el occidente. La zona que yo sí te puedo decir que yo no tengo conocimiento de proyectos masivos formales es la Mosquitia. La Mosquitia, pero okay. En general tenemos operación en todo el país. Muy bien, muy bien. Solo permítame, doctor, que tengo que ir a una pausa comercial. No hay problema. Quiere decir que usted abarcó también vivienda social en la zona rural. Ya no lo va a explicar. Por supuesto. Y también escuchar el planteamiento del doctor Marcio Sierra después de la pausa comercial. Hoy día de la Virgen de Suyapa, aquí en Frente a Frente. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Continuamos dándole lectura a sus mensajes a través de X. Ismael Cepeda opina: en Banadesa y Banprovi se necesita mínimo los 2 últimos años con estados financieros auditados. El papel y discursos aguanta con todo. Reestructuración de la banca estatal de primer y segundo piso con el cumplimiento de indicadores, metas y objetivos y claro presupuesto real. Ismael Ochoa escribe: nadie duda de la intención de don Tito Asfura para hacer esas inversiones. El problema es la gente alrededor, que no le estén monitoreando la información como es debida, y en ese sentido puede caer en toma de decisión erróneas. José Mario Reyes escribe: hay una gran voluntad política, la cual está avalada con el trabajo realizado en la capital. Esa meta debe ser cumplida en una articulación con todos los sectores de interés. El acceso al crédito es importante para los beneficiarios y tiempos de pago en tiempo a desarrolladores. Otro televidente escribe: la producción en Honduras debe de ser prioridad, pero también estas personas necesitan, para tener una supervisión de buenas prácticas agrícolas y productivas, también necesitan otro aval más. Eso es una estrategia de logística. Dania Navas: ojalá así sea, porque lo que yo veo es un gobierno que quiere ceder su responsabilidad a otros porque no tiene la capacidad de resolver. La construcción es el principal generador de empleo en Honduras. Lleva años paralizado, migrando buena mano de obra. Ahora van con salud, no pueden. Pero ellos allí abogan por permisos de construcción para vivienda en serie, pero también se necesita para vivienda única y pequeños inversores. Los trámites también nos afectan a nosotros y los financiamientos no nos aplican, escribe ese ciudadano. La cuenta en altavoz escribe: hoy es Día de la Virgen de Suyapa, hay que tener fe y seguir creyendo en las promesas. Esperemos que sea una persona diferente y logre cumplir, y quienes están a su alrededor trabajen al mismo ritmo y sobre todo con honestidad. Son algunos de los mensajes a través de X. También tenemos a través de WhatsApp. Vamos a darle lectura a nuestros mensajes en WhatsApp. Escuchar todos los planteamientos se ven muy bien, pero al final se quedan palabras. El pueblo está cansado de escucharles, al final se queda en politiquería barata, escribe ese televidente. Vamos a ver más mensajes, pero siempre le ponen límite de ingreso. Buenos días, deberían de ser flexibles. Nombre demasiado para los que ganan salario mínimo, no le dan, son demasiados groseros, escribe este ciudadano. Vamos a ver un mensaje más. Consulta para el doctor Araque: los fondos Banprovi están disponibles para la construcción de locales comerciales para comerciantes individuales y sociedades con antigüedad operativa, y si se puede hacer directamente con Banprovi o solo con los bancos comerciales, escribe ese televidente. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Recuerde opinar en base a nuestro tema del día. Envíe su opinión al número de WhatsApp y también a nuestra cuenta de X Frente a Frente HN. ¿Cree usted que el presidente Asfura cumpla con esa promesa de invertir 15.000 millones de lempiras al año, 60.000 millones en su periodo gubernamental para producción y vivienda? Envíenos sus comentarios.
muchos fondos precisamente para alimentar Banprovi, para desarrollar la vivienda social. Es una de las prioridades. Estoy hablando con el futuro ministro de Inversiones, Pami Marinakis. Ayer me pasaron la noticia. Pami Marinakis, futuro ministro de Inversiones. Sí, bueno, ya está juramentado, correcto. Pami, tenés un desafío enorme. Sí, gracias, Renato. El título es Ministro Asesor de Promoción de Inversiones, con asignación a Casa Presidencial. Bueno, está mejor para ti con la experiencia que tienes, el desafío, que ser ministro de Turismo. Bueno, es que así comenzó el tema, este tema de recuperar y obtener fondos para turismo, pero ya se amplió a todas las industrias, agroindustria, comercio, vivienda. Va a ser un rango bien amplio, Renato. Correcto, quiero la fotografía de Pami Marinakis en pantalla. ¿Qué le prometes aquí a los empresarios de la construcción, Pami? Pues decirle a los buenos amigos, a Edwin y a Gustavo, que los vamos a apoyar. Honduras merece un mejor destino y a través de la construcción de viviendas podemos generar mucho empleo y bienestar para todas las grandes mayorías del país. Y Edwin Araque es un hondureño que vale la pena que se le tome en cuenta. No estoy promocionando a Edwin, él tiene su vida profesional, sabe lo que va a hacer ahora que no está en el gobierno, pero no está de más que estas personas como Edwin se les promueva, se les mantenga. Pues yo, Renato, yo sí lo puedo promover, lo conozco desde hace muchísimos años, una persona íntegra, profesional, capaz, y ojalá podamos agarrar los consejos de él para que nos apoye a convertir este sueño en realidad. Y Gustavo también, un gran empresario, conoce la vivienda y estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de ellos. Epaminondas, tus 3 líneas con lo que sueñas y siempre has soñado. Tantas veces he entrevistado a Pami Marinakis, que sé los sueños que tiene de ver a una Honduras transformada económicamente, generando riquezas para que esa riqueza se distribuya en toda la población. Tus 3 grandes líneas, así de manera breve, Pami, antes de que hagamos un frente a frente contigo. Un amor inmensamente por este país, nuestra querida Honduras. Lo segundo y tercero, claro, con lo primero me resumiste todo, pero ya hablando así de manera concreta, tus grandes sueños en la almohada, cuando duermes, cuando has visto este país que se va para arriba, que se va para abajo, que fracasa, que se confronta, tus 2 grandes líneas de inversión. Ahora, todo lo que venga, desde luego, pero tu sueño. Bueno, rápidamente utilizar el turismo como un instrumento de desarrollo y que traiga bienestar a este país. Y el tercero es que queremos que el nivel de calidad de vida de los hondureños mejore. Eso vamos a hacer el mayor esfuerzo acompañando al presidente Nachas Fura, que nos ha abierto las puertas, y uno, Renato, le ayuda a las personas que se dejan ayudar, y creo que este es el caso. Muchas gracias, Pami, muchas gracias. Tendremos la oportunidad de hablar con amplitud sobre esto. Gracias, muy amable, Renato. A ti, gracias igualmente. Tú leíste, Lucecita, un mensaje ahí. Cuando los recursos públicos no son suficientes para inversión que genere prosperidad, ¿con quién tiene que aliarse el gobierno? Con los empresarios. Con quien tiene el dinero. Y que cada sector, el público y el privado, tengan presente un margen de rentabilidad justo. Porque tú no inviertes para perder. Renato. Es la lógica. Renato, no hay cosa más cobarde en este mundo que 1 millón de lempiras. Huye al nomás ver un ápice de peligro. ¿Cuál es la función del Estado de Honduras? Dar seguridad jurídica a la inversión interna y externa, pero sobre todo a la interna. Nosotros somos los empresarios que estamos aquí generando empleo. Somos los que pagamos literalmente la cuenta con todos los empleos que generamos y por ende los impuestos que se dan con toda esta actividad económica. El gobierno no genera riqueza. Entonces aquí es gobierno y empresa privada de la mano, generando el gobierno seguridad jurídica y la empresa privada oportunidades de inversión. Créeme que van a sobrar gente de afuera que venga a poner plata en Honduras para desarrollarlo. Y con eso
creas riqueza para ayudarle a la mayor parte de la población con menos ingresos. Con trabajo, cuando una persona consigue su trabajo, tiene estabilidad laboral, empiezan a venir las cosas buenas de la vida. Y el empleo por hora es una forma, es una llave para avanzar hacia trabajos más formales. Le damos oportunidad a personas que en este momento no pueden trabajar y no pueden estudiar por eso, para que mejoren. Por eso nunca entendí esa confrontación radical y odiosa desde hace muchos años entre el sector público y privado. No la entendí. Si los gobiernos de Honduras no tienen mucho dinero producto de nuestros tributos para invertirlos y mejorar las condiciones de los que menos tienen. Bajo esa lógica, yo creo que una alianza sincera, honesta, con honradez entre el sector privado y el sector público nos puede llevar a mejores estadios. Marcio Sierra, en Wisconsin, Estados Unidos. Nos quedará tiempo para seguir con la gráfica, doctor, no se preocupe. ¿Qué planteas tú? Desarrolla lo que inicialmente manifestaste y luego entramos aquí en el debate con el presidente de los constructores y con el expresidente Van Provi. Adelante, Marcio. Gracias por estar pendiente, ser tolerante y participar hasta ahora. Muchas gracias, Renato. Mire, yo quiero colocar sobre la mesa una cuestión que yo felicito a los compañeros que están ahí, a los señores, pero no estamos abordando la situación realmente que preocupa para lograr el desarrollo nacional de Honduras. Mire, hay una ventana de oportunidad que nos ha dado el nuevo presidente de Honduras, don Nasri, que la viene tocando desde su campaña y que a mí me tiene bastante admirado. Y es que él habla de la descentralización. Y él habla del desarrollo local, y él habla de asistir territorios que están completamente abandonados. Si uno toma esa premisa dentro de todo el análisis, uno va a darse cuenta que hay una gran población en Honduras, ya mencioné ese dato que habría que perfeccionarlo porque creo que es más, que significa un estrato social pobre, excluido del desarrollo, y que eso marca al país, a Honduras, como un país con iniquidad, en un país donde la situación del progreso social no es el correcto. Entonces, yo el tema que quería sugerir que se tome con tiempo es que, aprovechando ese espíritu de desarrollo que tiene el nuevo presidente, don Nasri, para que logremos nosotros tener una visión distinta a la que hemos tenido hasta ahora, en la que a nivel rural, que tenemos mucha gente, más probablemente que en el área urbana, se promuevan las cadenas de valor. Se promuevan cadenas de valor con huaca, como decía don Gustavo, porque no tenemos huaca para el desarrollo alimentario. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Que nos preocupemos por fortalecer ese enfoque que tiene don Nasri de desarrollo local en territorios abandonados. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Diversificando la producción local, generando ingresos dignos para los productores y reduciendo la dependencia de las importaciones. Nosotros hemos caído lamentablemente siendo productores en importar productos agrícolas. Estamos importando y eso significa sacar dinero de Honduras. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que es importante tomar en consideración? Empoderar a los productores campesinos pequeños, que ahí es donde está la pobreza, transformarlos,
crearles un encadenamiento en que tengan almacenamiento, que tengan comercialización, que no solo se dedican a producir materia prima barata, que funcionen en manera de cadena para que le den valor a la producción que tienen. Los productores tienen que convertirse, estos pequeños productores campesinos, tienen que convertirse en dirigentes, directivos, así como don Gustavo que tiene su empresa. Así estos pequeños productores tienen que aprender a tener sus empresas encadenadas. Entonces, yo aquí veo una cuestión y que voy a plantearlo independientemente de que no tengamos mucho tiempo. Creo que hay que diferenciar entre un enfoque económico convencional y un enfoque social económico, un enfoque económico social. El enfoque social, que podría ser el más efectivo para apoyar el desarrollo local, tiene que ver muchísimo con un enfoque de economía en el que se le dé poder al productor. ¿Y cómo es entonces la diferencia acá? Mientras que unos necesitan la independencia del Estado, otros necesitan la intervención del Estado. Y en el área rural, el rol del Estado tiene que ser más directo, porque aquí tenemos una situación de analfabetismo en el desarrollo que nos está molestando mucho nuestra progresión social. Aquí en Honduras es muy baja la movilidad social, casi que no tenemos. Entonces, necesitamos una huaca, como decía, me gustó ese término, para invertir en infraestructura rural, para agregar valor a la producción local, para evitar monopolios y carteles alimentarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para ser concreto, que tenemos dos enfoques. Un enfoque convencional que se dedica o se enfoca a la competitividad y un enfoque social que se ve en el desarrollo con equidad. Tenemos que ver que más que insertarse en el mercado local, como muy bien se hizo después de la Ley de Modernización Agrícola, lo que nosotros tenemos que darle prioridad en este momento es al mercado interno. No necesitamos seguir teniendo productores como proveedores, sino como actores estratégicos. Los productores pequeños campesinos debemos convertirlos en productores estratégicos. No tiene que haber neutralidad técnica, sino que el Estado tiene que establecer una política social y económica para esos territorios donde queremos desarrollo local. No, es cierto que es bueno tener más exportaciones, pero lo que necesitamos es más soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué hacer con granos básicos? ¿Cómo generar desarrollo alimentario? Promoviendo transformación local, control de mercado y seguridad alimentaria real. Hasta ahora nos hemos quedado con importadores y comercializadores capturando el valor que producen esos pequeños campesinos. El productor ha quedado descapitalizado. Ustedes hablan mucho de la capitalización y es correcto, ustedes están defendiendo un sector estratégico, pero yo estoy planteando también, aprovechando la oportunidad que nos da el nuevo presidente, que veamos cómo podemos nosotros hacer progresar el desarrollo local con empoderamiento de los pequeños campesinos productores. El INA, por ejemplo, el INA ya no debería de llamarse Instituto Nacional Agrario, el INA debería de ser Instituto Nacional Campesino de Desarrollo Alimentario, y entonces crear condiciones para que nuestros campesinos, nuestras familias que no tienen condiciones para poder hacer viviendas, puedan hacerlo. ¿Cómo? Desarrollando la producción agrícola. Entonces, yo creo que está muy bien el tema que han planteado, me parece muy bien enfocado,
pero creo que también hay que preocuparnos por ese segmento social pobre que es de donde está saliendo más gente para migración, que debemos preocuparnos por ese sector. Se habla de una huaca para inversión en vivienda. ¿Por qué no hablar de una huaca para desarrollar las cadenas de valor? Pero cadenas de valor con equidad, en el sentido de que empoderemos al pequeño productor campesino. Y ahí es donde yo creo que debemos ya ir superando un poco, quebrando la visión convencional que tenemos de desarrollo, que tiene muchos defectos. Está separado el desarrollo económico y el desarrollo social por una parte, y hemos abandonado territorios donde viven muchas familias que solo viven de lo poco que pueden producir. Entonces, aprovechando que el presidente ha hablado de descentralización y de desarrollo local con economía sostenible, entonces nosotros tenemos también que colocar sobre la mesa el tema de las cadenas de valor de manera diferente a como lo hemos venido haciendo. Entonces, mientras que el enfoque convencional de cadenas de valor para el desarrollo alimentario se centra en la competitividad, nosotros tenemos que buscar, en este caso, desarrollo con equidad. Mientras unos se preocupan de la inserción en el mercado global, nosotros tenemos que darle prioridad al mercado interno. Mientras unos ven al productor como proveedor, nosotros necesitamos productores como actores estratégicos. No podemos mantener una neutralidad técnica en este campo, sino que el Estado debe establecer una política económica y social para el desarrollo local. Necesitamos más exportaciones, pero necesitamos más soberanía alimentaria. Mira, para que los granos básicos no generen desarrollo alimentario, necesitamos, y fíjese bien, Renato, necesitamos promover transformación local, necesitamos control de mercado y necesitamos seguridad alimentaria. Yo te quiero decir algo. Ese es el tema que yo quería plantear, ¿verdad? Y que agradezco que me han dejado pronunciarme, porque lo hemos tenido abandonado ese tema y no hablamos de cómo lo vamos a financiar. ¿Cuándo regresas a Tegucigalpa, Marcio? Si Dios quiere, estoy tramitando mi ciudadanía, pero si Dios quiere, en abril ya estoy en Tegucigalpa. Ok. O eres el hombre más idealista, o lo que yo creo, un hombre práctico. Cuando hablas de granos, si es que facilito, hay que crear normativas internas para que el maíz amarillo que importamos de manera masiva de Estados Unidos no solo venga a la agroindustria, o mejor dicho, venga a la agroindustria, pero que no se utilice para hacer tortillas. Y hagamos las tortillas que consumimos con el maíz blanco, pero estamos utilizando el maíz amarillo para hacer las tortillas que comemos. ¿Y qué sucede con eso? Se desincentiva a los productores del maíz blanco en el país. Si lo que está diciendo Marcio yo lo traduzco de manera sencilla, crear normativas y aplicarlos. Te digo algo, pareciera que eres idealista, pero no, a mí me parece que este punto que Marcio ha tocado es fundamental. ¿Tú tienes algunas reservas? ¿Quieres tortillas caras? Bueno, pero de eso se trata, de ser capaz de mover el aparato productivo nuestro y que los que siembran maíz, que tú sabes que mucha gente siembra maíz en el país, le saquen provecho a esa siembra, pero están desincentivados y compitiendo contra una importación de grano amarillo que prácticamente ha desincentivado aquí el cultivo de maíz blanco. Yo como empresario y parte del empresariado, nunca voy a estar a favor de un control de precios. Yo soy una persona que cree en el libre mercado y creo que también no podemos hablar de libre mercado por un lado y con la otra mano estar manipulando leyes y regulaciones para beneficiar a algunos sectores
bajo el paraguas del libre mercado. ¿Estás hablando del sector agrícola? O somos libre mercado o somos proteccionistas. La industria de la construcción, que es mi industria, no tiene ningún incentivo en este momento, ni fiscal, ni tributario, etcétera. Nosotros aprendimos a competir y somos competitivos. Y muchas empresas hondureñas ya de tamaño medio y grande están saliendo de las fronteras nacionales a competir en licitaciones públicas. Estoy de acuerdo en ayudar al agro, que ha sido olvidado mucho tiempo, con tecnología, con capacitación, para apoyarlos a que aprendan a competir. Pero no estoy de acuerdo que las deficiencias estructurales de algunos productores nos pasen factura a toda la ciudadanía. Pero esas deficiencias estructurales de los productores son los más. Es la gente que migra. Por eso te estás quedando sin técnicos, alguien que te arregle una refrigeradora. Y es lo que tenemos que corregir todo ese sistema estructural, pero haciendo las cosas dentro de la técnica. Juan. Yo quiero contestarle a Gustavo. Mire, Gustavo, eso de hablar de deficiencias, ustedes tuvieron todas las oportunidades para llegar a donde están. Y los felicito, porque son unos empresarios de éxito. Pero hay un montón de gente también que no tiene esas oportunidades. Entonces, ¿cómo contribuyen ustedes a que eso cambie? Porque el problema aquí no es cuestión de entrar a que vamos a entrar a regular precios. Es cuestión de que se puede combinar. Hay situaciones de sociedades y de países en desarrollo que combinan los enfoques económicos. Y el enfoque de competitividad se combina con un enfoque regulador y funcionan. Funcionan muchos países de esa manera. Nosotros no, yo no quiero que se malentienda de que estoy fomentando la intervención estatal, porque a mí tampoco me gusta. Ya tuvimos la experiencia con el gobierno anterior y miren el resultado. Pero lo que yo sí creo es que hay que buscar la equidad. Hay que buscar un desarrollo donde el pequeño productor campesino se independice, donde produzca alimentación para el mercado interno y eso le dé sustento y no siga viviendo de asistencia, de beneficencia que los hace ser clientes del Estado. Eso es a lo que yo apunto. Y me parece que no se trata de ver a esta gente como carga, sino de superarlo. Y yo lo que digo es, Gustavo, aprovechemos la oportunidad que el nuevo presidente quiere en el sentido del desarrollo local con economía sostenible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con cadenas de valor. Enseñémosles a estructurar cadenas de valor, porque el problema del desarrollo alimentario es estructural y eso no podemos tampoco dejarlo desapercibido. Y no está en los cuernos de la luna buscar esas cadenas para posibilitar que el campesino piense que será campesino y que se morirá toda la vida como campesino. Tiene la oportunidad también de pensar que puede aumentar su patrimonio dándole un valor agregado a todo el trabajo y el esfuerzo que hace con estas cadenas que plantea. Vale la pena que tengamos un frente a frente, Marcio, tú en los próximos días, ¿ves? En efecto, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con el sociólogo Sierra. Necesitamos el apoyo al campesino. Necesitamos el apoyo en toda la cadena de suministro de valor. Por eso Banprovi hizo lo propio, financiar la producción agrícola, agropecuaria y todo lo que es el suministro de valor al 4%. Asimismo, voy a responder una pregunta que hizo uno de los señor Anónimo. En financiamiento a los sectores de inmuebles productivos, tenemos 60 millones como techo al 7% y a un plazo de 72 meses. Incluye estos rubros: urbanización de terreno, que financia el 30% de proyectos habitacionales, construcción de proyectos habitacionales y también compra de terreno y urbanización. También aquí se incluye lo que son plazas comerciales, gasolineras, todo lo que genere empleo
va a estar dentro de estos rubros. 60 millones para urbanización y construcción de vivienda, 72 meses, 30 millones a un periodo de 60 meses y otros 30 millones para otros rubros diferentes a los bienes inmuebles productivos. También, Renato, usted la semana pasada hizo un desafío. ¿Cuál es el problema fundamental que tiene el país? Y también habló del punto de inflexión. Mi conclusión es que el problema fundamental es el empleo, Sí. la generación de trabajo. Y el gran desafío, el punto de inflexión es cómo temperar esa visita que viene en febrero del Fondo Monetario, porque aquí tenemos un tema fundamental. Es decir, la negociación con un bilateral como es el Fondo Monetario, que es un hegemón, requiere un equipo fuerte de negociación. No esperando que nos van a dar lo que ellos nos ofrecen, porque perdemos la soberanía financiera, sino que debe haber una negociación pensando en el interés público y con dignidad nacional. Entonces, ese punto de inflexión se va a dar ahorita en el mes de febrero. Correcto. En la quinta revisión que viene después en marzo. Y a cambio 120 millones de dólares. Pero de nuevo, sigo con mi punto. Si tenemos los activos ahí disponibles, ¿por qué esperar? Las reservas, él habla de las reservas. ¿Por qué esperar? Él siempre cree que el punto de esas reservas debe ser 3.5 meses de importaciones y que lo demás se meta en inversión en lo que Pero necesitamos. yo he sido pragmático, lo hemos puesto a práctica. Sí. ¿Y dónde está el impacto? Desde hace tiempo. No te preocupes. Tú tienes una opinión, otros tienen una opinión me complementaria. convence, Vale la la pena última. seguir debatiendo. De eso se Claro. trata. Y tenemos la oportunidad de debatir sin que tú estés esperando que está la policía para capturarte En porque el el Estado piensa de otra manera. En el debate de las ideas está el desarrollo de la Eso es. civilización. Voy a la pausa y me consigue 5 minutos, productor, por favor, que es lo que necesito para salir con la pausa y para un comentario final de nuestros invitados. Comentario final, doctor Edwin Araque. Sí, efectivamente quisiera dar respuesta a Ismael Cepeda, que hizo una pregunta específica relacionada con los estados financieros auditados de Banprovi. En efecto, Banprovi, por cumplimiento de la ley, debe tener auditados los estados financieros todos los años. Y en efecto, dado esa solidez financiera y la sostenibilidad institucional que tiene Banprovi, ha sido reconocida por una de las grandes clasificadoras de riesgo como es Moody's, Standard & Poor's, dándole la calificación de AA+ de largo plazo y la máxima nota en los activos financieros de corto plazo. Por eso Banprovi está bien posicionada y en efecto tiene esa capacidad para vender cartera y hacer operaciones de fondeo con tanto instituciones como el Banco Centroamericano. También tengo una oferta, o tenía una oferta con un organismo financiero internacional que vale la pena tomar en consideración en la próxima gestión. Y lo otro, Renato, que me parece que es bien importante que la política pública esté blindada de cualquier contaminación política. Es decir, que los gobiernos piensen a largo plazo, con un plan de nación y visión de país, para tener esta sostenibilidad a lo largo del tiempo y que no se interrumpa por estilos o caprichos que puede determinado funcionario o gobierno vigente. Así que es el gran reto que se tiene y sobre todo pensar en el bien común. Pensar totalmente de acuerdo con el doctor Sierra en el sentido de dar ese suministro en cadena de valor al que está abajo. ¿Por qué? Porque es generador de empleo. Y eso creo que puede dignificar al país y posesionarle una esperanza que requerimos. Muchas gracias, doctor Araque. Muchas gracias. Voy ahora con el presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción, don Gustavo Boquín. Bueno, muchas gracias, Renato, por la invitación, al licenciado Araque, que durante estos 4 años ha apoyado al sector construcción desde su trinchera en Banprovi. Por desgracia, el gobierno anterior no le dio el apoyo necesario, pudimos haber hecho cosas mejores, pero esperamos ya con este gobierno que está liderado por el presidente Narre Afura, que es un hijo de la construcción,
pues ya poder sacar adelante a nuestra industria. Somos el segundo empleador a nivel nacional, somos el primer empleador en la parte urbana, afectamos el 16% del Producto Interno Bruto del país, generamos 390,000 puestos de trabajo y reiterarle al presidente Asfura y a todo su equipo de trabajo que estamos aquí para cooperar, que el éxito de este gobierno es el éxito de todos nosotros, que la industria de la construcción, él mejor que nadie sabe que necesitamos tres cosas. Necesitamos certeza legal, el Estado de Derecho, necesitamos los pagos en tiempo y forma y necesitamos que nos quiten ese yugo de la tramitología. Con esas tres cosas, nosotros simplemente con que nos dejen trabajar, seguimos generando riqueza. Así que muchísimas gracias y espero verte pronto en Barranquilla. Me apunto. Y así será, y así será. Los dos tienen que influir. Yo soy de los que creo que si se materializa todo con políticas públicas para el bien común, a mí no me importa si está la derecha gobernando o la izquierda gobernando. Perfecto. Quien haga lo posible por crear riqueza con respeto, crear riqueza pensando en el bien común, bienvenido el gobierno que sea. Miren que hoy iba a iniciar con eso que le está pasando a la gente de Sedesol de la pasada administración, que ha sido imputada, capturada, requerida por el Ministerio Público, pero me puse a pensar, como noticia, y yo soy periodista, lo consigno y es de interés público, pero creo que el país ya debe pensar, y nuestros medios y nosotros los periodistas, cómo transformar Honduras para generar riqueza y que se distribuya entre todos los hondureños. Pues en la cultura de la prosperidad. Estoy con esa mentalidad. Sí, muy bien. Estoy con esa mentalidad. Renato, No te pierdas. siempre. Muchas Doctor, gracias, Renato. Tampoco se pierda. Y un saludo ahí al auditorio de... Y Marcio, tenemos pendiente, Marcio, tenemos pendiente un frente a frente. Ya sea vía Zoom o cuando regreses al país. Gracias, Marcio. Saludos.